Presente simple. Tenemos la siguiente oración. I had breakfast at 5 a.m. Para utilizarlo en presente continuo, recordemos que se utiliza cuando se está hablando de lo que está sucediendo en estos precisos momentos. Al verbo de la rutina se le agrega ing y se utilizan dos verbos, el cual son el verbo to be y el verbo de la rutina. Quedaría de la siguiente manera: I am having breakfast now. Preguntas en presente. Se va a usar el do y el das y se colocan al principio de la oración. Entonces quedaría de la siguiente manera, siguiendo la misma estructura de la primera oración. Do I have breakfast at 5 a.m.? Cuando es con verbo to be, no se usa el do ni el das, sino que simplemente se cambia el orden del verbo to be. Entonces quedaría de la siguiente manera. Lo vamos ahora a usar con la otra persona, con usted. Entonces, you are from Peru. Are you from Peru? Ahí ya quedaría el verbo to be cambiado en su orden contrario para que se vuelva una pregunta en presente. Ahora tenemos las negaciones en presente. Para negar en presente se va a utilizar el do not o does not. Se agregan después del sujeto. Quedaría de esta manera: I do not have breakfast at 5 a.m. Y para negar con el verbo to be solo se agrega not después del verbo to be. Entonces quedaría de la siguiente manera: You are not from Peru. Ahora tenemos el pasado. Lo que cambia es el verbo a pasado y se agregan expresiones de tiempo para complementar estas oraciones. Quedaría de la siguiente manera. Vamos a utilizar la misma estructura de oración que se utilizó en presente, y en pasado quedaría de la siguiente manera: I had breakfast 5 a.m. last month. Para utilizarlo ahora en pasado continuo, se usa una acción en continuo más una acción que la detiene. Entonces se cambia el verbo to be de presente a pasado. Recordemos que estamos utilizando la estructura de pasado. Quedaría I was having breakfast when my mom called. Entonces ahora, para usar preguntas en pasado, no se usa el did ni el das, sino que quedaría did. Y también queda al principio de la oración. Para el verbo de la rutina queda en presente. Cambiaría a presente. Did, entonces quedaría de la siguiente manera: Did I have breakfast at 5 a.m. last week? Ahora, para utilizar negaciones en pasado, se agrega did not después del sujeto. Entonces, primero utilizamos I, que utilizamos el sujeto. Agregamos did not. I did not have breakfast at 5 a.m. last week. Ahora tenemos futuro, donde hay tres expresiones en futuro, las cuales son: la primera es will,
La segunda es would like to. La tercera es be going to. Y en la oración se deben agregar horas, se deben agregar expresiones de tiempo para hacer la complementación de la oración. Vamos a verlo con el will. Entonces quedaría la oración de la siguiente manera. I will have breakfast at 5 a.m. tomorrow. Ahora, para el would like to, se debe decir el por qué se hace esa acción para que se complemente esa oración. Entonces quedaría de la siguiente manera. I would like to have breakfast at 5 a.m. because I eat a lot. Ahora, para el be going to, entonces se utiliza la misma estructura del verbo to be. Entonces quedaría de la siguiente manera. I am going to have breakfast at 5 a.m. the next Sunday. ¿Listo? Ahora tenemos las preguntas en futuro. ¿Qué quedaría con will, que es un auxiliar tal cual como el do, el does y el did? Y se deja tal cual con el will. Solo se debe cambiar el orden estructural del will. Entonces quedaría antes del sujeto. Entonces quedaría de la siguiente manera. Will I have breakfast at 5 a.m. the next week? Ahora, en la estructura de be going to, el verbo to be se cambia el orden porque recordemos que queda primero el verbo to be antes del sujeto. Entonces quedaría am I going to have breakfast at 5 a.m. the day after tomorrow. ¿Listo? Ahora, para hacer las negaciones en futuro, se usa el will not. Entonces, para el will se ubica el not, will not. Entonces quedaría la oración I will not have breakfast at 5 a.m. next week. Para hacer la negación con be going to, es como si se estuviera negando con el verbo to be. Entonces solo se utiliza el not. Entonces ya no es will not, ya no es be going not, sino que solamente agregamos el not. Entonces quedaría de la siguiente manera. El not se agrega después del verbo to be. Está negando al verbo to be. Entonces quedaría I am not going to have breakfast 5 a.m. the day after tomorrow.